Acompañen en dos pasajes que serán el punto de partida a la exposición de esta mañana. Jeremías capítulo 30, versículo 2, y el libro de Isaías, de igual forma capítulo 30, versículo 8. En el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 2, el Señor declara así: Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Y en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 8, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Les pido que me acompañen en oración. Señor, te agradecemos por esta mañana, por la oportunidad que nos das de nuevamente sentarnos a escuchar la exposición de tu palabra. Te pido que me guíes en esta labor, ser sencillo, ser claro en los puntos, con el propósito de edificar a tu iglesia, Señor. Y a mis hermanos que están escuchando, dale un corazón sensible, una mente también atenta, un oído atento a recibir con agrado tu palabra, y así poder implementarlo en su diario vivir, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como saben, este mes fue como un mes especial. Estamos tratando lo que son los temas de las disciplinas como creyentes. El hermano David la semana pasada tomó el tema de la oración. Como creyentes, ¿por qué debemos orar, verdad? ¿Por qué tanta insistencia en este punto? Esta mañana estaré tocando el tema de la lectura de la palabra. ¿Por qué tanta insistencia también en este tema? Hay un autor interesante, un filósofo y también lo consideran teólogo, que se llama René Descartes, muy conocido. Él escribió un libro muy interesante, El discurso del método. Bueno leerlo, también si alguno desea. Pero en uno de esos capítulos me llamó la atención unos comentarios que él mencionó. Y en este libro él comenta y dice: leer buenos libros es como conversar con los mejores genios del pasado. Muy interesante. Y más adelante también menciona: en los libros, los autores comparten lo más selecto de sus pensamientos. Es algo impactante. Realmente debemos reconocer que tiene mucha razón, ya que los escritores antiguos, sean creyentes o no, ellos plasmaban lo mejor de sus pensamientos en libros. Y si vemos las civilizaciones antiguas también, la lectura de libros era fundamental, la lectura de documentos era fundamental. Y es interesante ver que en toda sociedad siempre había una biblioteca. Muchas veces atacadas, muchas veces quemadas, pero siempre hubo un interés intenso por lo que son los documentos, los libros. El extraer conocimiento de todos estos libros o documentos era fundamental en la vida de los hombres del pasado.
No obstante, en medio de toda esta vasta información de libros, y ahora con el Internet, ¿verdad? Ya no hay excusa en cuanto a información, ya no podemos decir, bueno, no tengo información, ahora con el Internet. Y en medio de toda esta lista extensa de libros, a través de la historia, hay un libro que se ha ganado la gran fama, o el gran título del libro sobre todos los libros. Y este es la Biblia, o conocido también a través de la historia como la palabra de Dios. Y quisiera darles algunas razones, trataré de ser bien sencillo y claro, ¿por qué debemos leerlas? ¿Por qué debemos leer la Santa Palabra? No solamente leerla, sino estudiarla, profundizarla. Pero no solamente esto, también amarla. Es común, y lo más seguro, ustedes han tenido la oportunidad de leer libros, pero no hay ningún aspecto emocional hacia ese libro, simplemente lo leemos porque hay que leerlo. Muchas veces agarramos un libro y lo estudiamos, pero no hay ninguna afinidad, ninguna parte emocional dirigida a ese libro. No. Así que debemos tener mucho cuidado también en cuanto a la Biblia. Por eso lo tengo en estos 3 puntos. Leerlo, profundizar en ella y amarla. Estaré tocando algunos puntos. Primeramente, debemos profundizar en su palabra, debemos leer la Santa Escritura porque provienen de Dios. No existe otro libro que provenga directamente de la mano de Dios, directamente de Dios. Dios ha sido el que ha guiado a los antiguos a dejar plasmado por escrito sus palabras. Esto es algo fundamental. Estaremos leyendo muchos pasajes, así que no estaremos buscándolo en sí, porque serán muchos. Pero sí sería bueno mantenerlo así, apuntándolo. Jeremías, como lo había mencionado, capítulo 30, versículo 2, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Es Dios mismo el que ha planeado todo lo que se debería plasmar por escrito. Es Dios mismo el que ha llevado adelante este gran proyecto. Éxodo 17, si lo vemos desde el principio, Éxodo 17, 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y recordemos que Moisés es el escritor del conocido Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio hasta el principio. Y no solo esto, es Dios mismo el que ha llevado adelante la producción de este gran libro. No solo desde el principio, sino hasta el final. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe. Porque todas estas palabras son fieles y verdaderas. El llamado de Dios a los antiguos a plasmar su palabra en un libro, la hallamos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Escribe, escribe, escribe. Hallaremos infinidad de veces este mandato. Si alguno tiene la oportunidad o tiene aplicaciones, muchas veces son buenas herramientas y pone palabras, te saldrán cientos de pasajes donde se hace este llamado de escribe a los antiguos. También lo vemos en Isaías, como lo mencioné, capítulo 30, versículo 8. Este es el llamado que resuena en la Biblia. En aquel libro que tenemos nosotros,
en nuestras mesas, en nuestras manos. Y esta es la razón por la cual con tanta confianza, con tanta seguridad, en el Nuevo Testamento hallamos la declaración en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Literalmente es exhalada por Dios, haciendo referencia al proceso de exhalación cuando uno está hablando. En otras palabras, Dios está hablando en todas las Escrituras. Cada punto, cada coma, cada versículo, cada pasaje, cada oración es Dios hablando. Pero ante esto debemos tener un cuidado. Hay que aclarar algunas cosas, y uno de los puntos que hay que aclarar es que en algunas ocasiones Dios habló directamente palabras exactas de lo que se debería plasmar, como hemos visto. Pero con mayor frecuencia también usó la mente de cada uno de los escritores antiguos, sus experiencias, su vocabulario, su contexto, para producir de igual forma lo que conocemos como palabra de Dios. Como primer punto, debemos leer las Escrituras, debemos profundizar en ellas porque provienen directamente de Dios. Como segundo punto también, debemos leerla porque los escritores del Nuevo Testamento también la leían y le daban mucha importancia. La teología que hallamos en el Nuevo Testamento no es algo que surgió en el primer siglo, no es algo que se encuentra separado del Antiguo Testamento. El fundamento que ellos tienen para formular estas doctrinas era la propia Escritura. Muchas veces solemos pensar que una mañana o una tarde o una noche ellos de pronto se sintieron inspirados y empezaron a escribir la historia de Jesucristo. O de pronto Pablo se sintió inspirado en todo lo que estaba sucediendo en estos pueblos, los gálatas, los romanos, tesalonicenses, y de pronto empezó a escribir, a inspirarse, pero no. El fundamento de estas formulaciones teológicas era el Antiguo Testamento, la propia palabra de Dios. Ellos escudriñaban las Escrituras y sacaban sus conclusiones de las Escrituras. Constantemente hallamos declaraciones en la Biblia, como en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Mas el justo por la fe vivirá. Y podríamos lanzar esta pregunta: ¿cómo es que formuló, cómo es que llegó a esta conclusión? El justo por la fe vivirá. Lo que conocemos también actualmente como la justificación por la sola fe. De pronto, bueno, quiero decirles que el justo por la fe vivirá. No. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí el orgulloso, en él su alma no está recta, mas el justo por su fe vivirá. No hay ninguna separación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El fundamento de los escritores del Nuevo Testamento era la propia palabra de Dios. De igual forma, hallamos a través del Nuevo Testamento esta misma declaración constantemente, así como la primera declaración, escribe. Ahora hallamos muchas veces esta declaración, como está escrito. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito,
No hay justo ni aún uno, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Romanos capítulo 9, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 19, como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios capítulo 8, versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. De igual forma en Gálatas, Hebreos, 1 de Pedro, las cartas de Juan, hallamos, podría decir, como una mina de referencias del Antiguo Testamento. Debemos profundizar en la lectura de la palabra de Dios, porque los escritores, los propios escritores del Nuevo Testamento, la amaron, la estudiaron y fue la fuente de sus conclusiones teológicas. Y no solo ellos, a través de la historia también podemos hallar a hombres y mujeres que de igual forma levantaron la palabra de Dios como su fundamento y la proclamaron como la única verdad, la única e infalible palabra de Dios. Estos hermanos que en la historia anhelaron apasionadamente vivir bajo sus letras. Estos hermanos en la antigüedad, a través de la historia, desearon vivir bajo sus poesías, bajo sus proverbios, bajo sus defensas apologéticas. Estos hermanos amaron, desearon y se fundamentaron bajo sus promesas. Nosotros, ¿qué haremos con esto, verdad? Lastimosamente, muchos, al ver este intenso amor por la palabra, muchas veces nosotros respondemos de forma contraria. A través de la historia hallamos a estas personas que amaron y profundizaron en su palabra. Debemos leerla porque provienen de Dios. Debemos leerla porque los cristianos en la historia la leían. Como tercer punto, y muy ligado a lo que he mencionado en los primeros dos puntos, debemos leerla porque es ahí donde Dios se nos revela. En este contexto moderno, y no solamente en la actualidad, sino a través de la historia, e incluso los propios escritores del Nuevo Testamento lucharon con esto, siempre veremos un intento de distorsionar la imagen de Dios a través de aquellos no creyentes. Vemos la televisión, vemos las telenovelas, vemos las películas haciendo referencia a un Dios o querer presentar o describir a Dios. Lastimosamente, aquellos que no están fundamentados en la palabra fácilmente dirán o sacarán sus conclusiones en base a estos documentos. National Geographic habla mucho de History Channel también, ¿verdad? A cada rato, muchas veces que veo en YouTube, quizás buscando algunos videos, veo en History Channel la historia verdadera de Jesucristo, la historia verdadera del pueblo de Jerusalén. Noé, un mito o realidad, aquí tenemos la verdad. Y lastimosamente muchos se fundamentan en estos documentos. Pero es solo en la palabra de Dios donde hallamos la verdadera revelación. Los creyentes en la historia siempre han confesado que Dios ha escrito dos libros. Conocemos el libro de la naturaleza como la revelación natural. Eso lo llamamos en el Salmo 19.
No obstante, esta naturaleza no nos provee un conocimiento detallado o más allá de la naturaleza de Dios, de sus atributos, de sus planes y cómo ha llevado a cabo a través de la historia estos planes, de su voluntad, y podría mencionar muchas otras cosas. Toda esta información la hallamos en lo que conocemos como la revelación especial o la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que conocemos que Dios es santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está lleno de su gloria. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es en la Biblia que conocemos, que adoramos a un Dios eterno también. No es como muchas muchas religiones en la cual cada minuto están haciendo un nuevo Dios. O en base a la muerte de un Dios, resurge otro Dios. No, el Dios que nos revela la palabra, las escrituras, es eterno. Salmos 90, versículo 2. Antes que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es por medio de la palabra que conocemos, que adoramos a un Dios omnipotente. Génesis 17:1, también en Éxodo capítulo 6, versículo 3. También adoramos a un Dios omnisciente, Salmos 139. También en Job capítulo 34. También conocemos que Dios es omnipresente. Primera de Juan capítulo 3, versículo 20 y Isaías 46 también hallamos esto. Y también conocemos que Dios es inmutable. Salmo 103, versículo 15. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Yo, el Señor, no cambio. Es por medio de la palabra de Dios que sabemos que Él nos ama. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De igual forma, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Es por medio de la palabra, de la escritura, de la Biblia, conocemos a nuestro Dios. Hermanos, y también si es nuestro deseo, muchas veces luchamos con esto, anhelar o saber cuál es la voluntad de Dios, entonces abramos la Biblia, leámosla y escuchémosla. Porque ahí se nos revela cuál es su voluntad para nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad del Padre era que el Hijo se diera por nuestros pecados. Gálatas capítulo 1, versículo 4. La voluntad del Padre era que fuésemos adoptados como hijos. Efesios capítulo 1, versículo 5. La voluntad del Padre era darnos una herencia de igual forma. Efesios capítulo 1, versículo 11.
Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera Tesalonicenses también capítulo 5, versículo 8. Dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Abramos nuestras Biblias, profundicemos en nuestras Biblias, llamemos nuestras Biblias, porque Dios es el que produjo primeramente este documento, porque los escritores del Nuevo Testamento se fundamentaron en la propia palabra, porque los cristianos a través de la historia se fundamentaron en la Biblia, a tal punto de entregar sus vidas incluso, y si fuese necesario, con su propia sangre, escribir la palabra. Amemos la palabra de Dios, porque ahí el Dios Santo se nos revela. Como cuarto punto, también debemos leer la Biblia, debemos profundizar en su palabra, porque también nos conocemos. De igual forma, es lastimoso que muchos buscan un deseo intenso de conocerse. Es por hablar mal de los psicólogos muchas veces, pero muchas veces, hablando ya de aquellos no creyentes, de aquellos que se fundamentan en documentos totalmente alejados de la palabra de Dios, guían a muchos a conocerse, pero no fundamentado en la palabra de Dios. Muchas veces desean conocer que son buenos, son los hombres. Desean escuchar esto. No, tú eres bueno. Tú puedes ir más allá de lograr tus metas, puedes ir más allá de lo común. Muchas veces decimos cuál es el fin también de nosotros y buscamos esta respuesta por todos lados. Pero hermanos, es en medio de la palabra de Dios que hallamos esta respuesta. Nos conocemos nosotros. Y Juan Calvino, lo menciona incluso en su libro Institución Cristiana, que la única forma en la cual nosotros podemos conocernos es conociendo al Dios Santo. Es por medio de la palabra que conocemos de dónde venimos. Y la Biblia nos dice que venimos de los monos. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. No dice que es de un ser microscópico hallado en el antiguo mar. No. Por medio de la palabra también conocemos nuestro estado después de la caída. Y la Biblia nos dice que somos buenos por medio de las acciones que realizamos. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Las conclusiones, hermanos, que debemos tener no debe ser basado por nuestros ojos, debe ser basado
bajo los ojos de Dios. ¿Y dónde hallamos esto? En la palabra de Dios, en la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dios declara, no hay justo ni aún uno. Mientras que al lado, tu vecino, tu consejero, muchas veces no creyente, te dirá, eres justo, eres bueno. Pero Dios dice lo contrario. Por medio de la palabra comprendemos cómo podemos ser salvos entonces de esta condición. Somos salvos por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pero la fe ¿en qué? La fe ¿en quién? Hechos 16, 31. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es por medio de la palabra que comprendemos este plan de salvación. ¿Cómo podemos llegar a ser parte de este pueblo? Muchos te dirán otras cosas, ¿verdad? Muchos te querrán mostrar otros medios, otros procesos para llegar a la salvación. Lo podemos ver en el estudio de los Gálatas, ¿verdad? Con los judaizantes. Como yo decía, no, usted puede ser parte del pueblo de Dios, usted puede ser salvos por medio de realizar estos actos, estas obras, lo que eran la circuncisión y el guardar la ley. Pero la propia Escritura nos dice que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y es por medio de la palabra de Dios que también conocemos nuestro destino. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es el destino del hombre que ha puesto su fe en el Hijo de Dios, la eternidad junto con Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios fue encomendado a personas a través de la historia. Lo podemos ver en la propia Biblia, ¿verdad? Moisés, cómo se le encomendó las tablas. Pero no era con el fin de que ellos lo mantuviesen oculto, o solo de pertenencia para los ancianos o los más sabios. No, era con el fin de que lo hiciesen llegar al pueblo. El propósito nunca fue ocultarlo. Esta fue la razón por la cual Dios mismo se encargó de que quedase plasmado en un libro para memoria de todas las generaciones. Pero no un libro solo para expertos, solo para sabios. No, fue escrita de forma sencilla y transparente para que tanto un niño como un adulto la comprenda. Como para llenar de imaginación la mente de un niño y como para estremecer la mente de los más preparados. Esto conocido como la perspicuidad de las Escrituras. En la historia se han hecho grandes intentos de igual forma de destruir todos estos escritos. Reinos, naciones, pueblos han entregado su vida para destruir la propia palabra de Dios.
No obstante, lo único que han obtenido es que esto se multiplique más y más. Los reformadores comprendían esto. Y esta era la razón por la cual ellos pelearon para que todos tuviesen acceso a la palabra de Dios en su propio idioma. Esta era la razón principal por la cual las escuelas fueron fundamentadas. Muchas veces nos preguntamos, en la casa, muchas veces nos preguntamos las razones de los hospitales, las razones de las escuelas, la razón de lo otro. Y si tenemos la oportunidad de profundizar, veremos que siempre la iglesia estuvo involucrada. La razón principal por la cual fueron fundadas muchas escuelas, eran para que los niños, los jóvenes y los adultos pudiesen aprender a leer. ¿Pero leer qué? La Biblia. De este libro se han realizado millones y millones de impresiones, se han traducido a cientos de lenguajes, e incluso de este libro se han escrito muchos más libros. Así que no podemos contar la gran magnitud de impresiones referente a la Biblia. Solo nos queda decir que que nuestras Biblias es eterna y sobrepasa todo entendimiento. Amémosla, leámosla, vivámosla, porque este es el llamado de las Escrituras. No te apartes de la ley de Dios, medita en ella. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñarnos, para instruirnos. Hermanos, nuevamente repito, amémosla, leámosla y vivámosla. Les pido que me acompañen en oración. Señor, en nuestras manos sostenemos un documento que sobrepasa todo entendimiento. En nuestras manos sostenemos tantas historias, tantas poesías, tantos proverbios. Pero es lastimoso que muchas veces quede cerrado en nuestras manos. Por eso hoy te pedimos perdón, porque hemos fallado. Confesamos nuestro pecado. Te suplicamos que nos des esa mente, que transforme nuestra mente, produzcas en nosotros esa fe, ese deseo, ese anhelo. Para profundizarnos constantemente en tu palabra, porque es ahí donde hallamos la fuente de toda verdad. Mantengámonos aferrados a esta palabra, porque ahí se nos revela el proceso de salvación. Se revela lo que Dios ha hecho. Señor, que al momento de salir de aquí, que este llamado a meditar, a reflexionar en tu palabra, resuene en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Y que al momento de llegar a casa sea este anhelo por meditar en ella, que al momento de descansar sea este anhelo y este deseo en meditar en ella,
del momento de despertar, de igual forma sea este anhelo y deseo en meditar en ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén.